A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nuevamente nos encontramos en el crisol con Cristo. En medio de las pruebas, en medio de las adversidades, pero siempre teniendo la compañía de Cristo Jesús. Y pedimos la dirección de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra el camino, nos muestra al guía del camino y nos conduce a la vida eterna. Que aunque pasamos pruebas y adversidades en esta vida, podamos salir victoriosos en Cristo Jesús. Y ahora nos encontramos con un título interesante: La jaula del pájaro. ¿Por qué la jaula del pájaro? Bueno, porque este es un título figurado que es tomado de un pájaro que está en una jaula, al cual su dueño quiere enseñarle un canto completo, pero que mientras esté a la luz del día y ante los sonidos de otros pájaros, no podrá aprenderlo. Entonces su dueño lo pone en un lugar solitario donde no puede escuchar ningún otro sonido, cubre la jaula y le pone la música que él desea que aprenda. Al estar solo, él comienza a aprender la música y finalmente la aprende totalmente. Entonces es sacado de ese lugar donde se encuentra solo y puesto a la luz del día, donde él cantará perpetuamente el nuevo canto que ha aprendido. Y esta ilustración nos ayuda a entender que a menudo Dios nos pone en una situación similar para que podamos aprender el canto que Dios quiere que aprendamos, para que aprendamos a tomar el rumbo que Dios quiere que tomamos, para que aprendamos la dirección que Dios quiere que aprendamos y la experiencia que Dios quiere que tengamos para que sea nuestra guía en el resto de nuestra vida. Y esta ilustración nos lleva también a la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Una experiencia formidable, porque Dios estaba allí para mostrar sus prodigios, su poder, sus maravillas, la forma milagrosa en que Él había ido a rescatar a su pueblo y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero también una forma frustrante, tanto para el líder del pueblo, Moisés, como también para Dios. ¿Por qué razón? Porque a menudo los seres humanos, aunque hemos visto la forma en que Dios nos ha dirigido, nos ha guiado en el pasado, rápidamente nos olvidamos cuando en el presente enfrentamos dificultades, cuando afrontamos adversidades. Y entonces todo lo que Dios ha construido en el pasado para fortalecer nuestra fe, nuestra experiencia y hacernos cristianos fuertes, se desmorona. Por la única razón de que solamente vemos lo que está delante de nuestros ojos y no podemos ver más allá. Aquel que no se ve, pero que está a nuestro lado. Y tampoco podemos recordar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros y que Dios seguirá haciendo. Pero también encontramos que esta es una manera como Dios nos prueba. Nos prueba no solo porque Dios quiera ponernos
en situaciones difíciles, sino porque cada prueba fortalece nuestra fe. Cada prueba debe fortalecer nuestra confianza en Dios y no disipar nuestra vida en el miedo, en el temor o en los problemas que tenemos que afrontar. Y aquí encontramos 3 experiencias del pueblo de Israel en el desierto. La primera, exactamente después de que Dios había mostrado todas sus maravillas al faraón y al pueblo de Egipto. Dios había hecho un despliegue de todo su poder a través de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, donde se manifestó poderosamente la mano de Jehová a favor de su pueblo. Y donde Dios lo sacó, como dice el texto, con mano fuerte, con mano poderosa. Pero pronto se olvidaron de que ese Dios poderoso estaba con ellos cuando se enfrentaron ante lo que parecía imposible humanamente. Sin embargo, encontramos en el texto que fue Dios mismo quien permitió que ellos se encontraran ante esta situación, por 2 razones. Primero, para probar la fe de su pueblo, y en segundo lugar, para demostrar una vez más a los egipcios que Él era el Dios poderoso, que no podía ser igualado con las deidades egipcias, y para que los egipcios tuviesen la oportunidad de creer en un Dios más poderoso. Pero vamos a ver que los propósitos de Dios a menudo no se cumplen. ¿Por qué razón? Por causa de la humanidad nuestra. Y aquí vemos tanto que los propósitos de Dios no se cumplen porque Faraón endurece su corazón y porque el corazón del pueblo de Israel se deshace ante una circunstancia donde ellos no encontraban o no veían la salida. A menudo nos encontramos en lo que llamamos un callejón sin salida. Y nos olvidamos que aún en los callejones sin salidas, ahí se encuentra Dios. Ahí está Dios. ¿Para qué? Para demostrar su gran poder. Y el texto nos dice que Dios le dijo a Moisés, Éxodo capítulo 14, versículo 1, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Es interesante notar que ¿por qué Dios nuevamente vuelve a poner una circunstancia donde aparece la figura del faraón y de sus ejércitos y también una nueva prueba para el pueblo de Israel? Porque Dios sabía que tanto el faraón como los egipcios no estaban convencidos de que realmente ellos deberían de haber permitido que el Dios de los israelitas los sacase de la tierra de Egipto. Y eso lo vemos en el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Aquí podemos ver que todas las demostraciones del poder de Dios hacia el faraón y hacia los egipcios no sirvieron de nada. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos seguía tan obstinado, tan rebelde, tan renuente, y ahora estaban arrepentidos de haber permitido que el pueblo de Israel saliese de Egipto. Por lo cual Dios mismo
le dice a Moisés que el pueblo acampe en un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque aparentemente para el pueblo de Israel este podría ser un callejón sin salida. Pero por otra parte, para el rey de Egipto y para sus ejércitos era la oportunidad para que finalmente pudiesen demostrar que tanto ellos como sus dioses eran más poderosos. Y el razonamiento del faraón, de acuerdo a lo que Dios mismo le dice a Moisés, es en cuanto a lo que Dios había hecho y lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo de Israel. Porque Moisés los estaba dirigiendo para que fuesen a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero era Dios quien realmente estaba guiando a su pueblo a través del desierto. Y ahora Faraón piensa, bueno, tanto el líder de este pueblo como el Dios de este pueblo, al parecer no conocen el desierto, ni conocen el camino del desierto. Y desafortunadamente su mismo líder y su mismo Dios los tienen ahora encerrados en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque si ellos iban hacia el frente, allí estaba el mar. Y ahora Faraón pensó, no tienen escapatoria. Si nosotros los atacamos por la retaguardia, entonces los tendremos encerrados, los tendremos atrapados. Y justamente, Faraón prepara todos sus ejércitos y ahora se dirigen hacia el Mar Rojo, donde el pueblo se encuentra aparentemente en un callejón sin salida. Y ante esta prueba, el pueblo, en lugar de pensar en todo el poder que Dios había demostrado a los egipcios, y en lugar de pensar de que finalmente ellos tenían de su lado la mayor ventaja, porque tenían al Dios que tenía el poder no solamente de librarlos de los egipcios, sino tenía el poder aún de destruir al pueblo de Egipto, ellos se pusieron a cuestionar. Y aquí encontramos algo interesante en el versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? A veces no podemos entendernos a nosotros mismos, ni sabemos nosotros mismos lo que estamos diciendo. Cuando en lugar de confiar a Dios, de confiar en Dios, nosotros mismos nos ponemos o nos sentimos ante un encierro, ante un callejón sin salida. Y ahora el pueblo que clamaba por liberación allá en Egipto y que pedía que Dios los sacara de Egipto, ahora está reclamando a Dios y a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Para traernos a morir aquí encerrados en este desierto. Es triste que tan rápidamente los seres humanos nos olvidemos que tenemos a un Dios poderoso que siempre está de nuestro lado. Por lo tanto, tanto para Moisés como para Dios, resultaba frustrante el hecho de que este pueblo no había aprendido la lección que Dios deseaba enseñarles. Que el pueblo no había aprendido el canto que Dios deseaba que cantasen siempre, como una señal de que ellos habían aprendido de Dios. Y a pesar de que el pueblo ahora murmura, Dios le dice a Moisés en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí?
di a los hijos de Israel que marchen. Y ahora estaban ante una circunstancia donde, ¿para dónde vamos a marchar? Si vamos hacia atrás, ahí está el faraón con sus ejércitos. Aquí estamos encerrados en medio del mar y del desierto. ¿Para dónde vamos a marchar? Cuando nuestra fe se encuentra ofuscada por la duda, por la desconfianza en Dios, nosotros no podremos ir adelante para afrontar los obstáculos con el poder de Dios. Pero ahora, Moisés, que es el líder, tiene que mostrar a este pueblo que Dios es tan poderoso que solamente con el toque de su vara, las aguas del Mar Rojo se abren para dar paso y liberación al pueblo de Israel. Podemos decir que este fue un hecho portentoso. ¿Por qué? Porque Dios no solamente abrió un camino en el mar, sino que el ángel de Jehová que los guiaba se puso entre el campamento del pueblo de Israel y el pueblo de Egipto para que los egipcios no los alcanzasen. Y cuando el pueblo de Israel ya había salido del Mar Rojo y el pueblo egipcio se encontraba en medio del mar porque Dios los estaba trastornando, entonces Dios da la mayor demostración de su poder al hacer que las aguas se junten y que perezcan todos los egipcios en medio del Mar Rojo. Y podemos decir, ¿qué mayor demostración de poder? Bueno, ahí podemos ver que en el capítulo 15 se compone un cántico, conocido como el Cántico de Moisés, que es un cántico de victoria. Y en donde Dios desea enseñar a través de este canto inspirado que los israelitas no deben de temer más, ni deben desconfiar más en Dios ante cualquier circunstancia. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene el poder para llevarlos adelante. Pero siendo que ellos habían fallado en esta prueba, ahora Dios los prueba nuevamente para ver si ahora han aprendido la lección, si han aprendido el canto de victoria y de confianza en Dios. Y entonces nos encontramos en el capítulo 15 que después de este portentoso acto de Dios y de este cántico que ellos aprendieron como un cántico de victoria, dice el versículo 22 del capítulo 15, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Parece increíble que apenas después de 3 días de que Dios había manifestado su poder, ahora el pueblo nuevamente se encuentra murmurando contra Moisés. Y al murmurar contra Moisés, estaban murmurando contra Dios. Porque Dios permitió que por 3 días no encontrasen aguas en el desierto. Y cuando finalmente llegaron a un lugar donde había aguas, indudablemente los ojos del pueblo se abrieron y se emocionaron al ver que ahora podían saciar la sed de ellos y de sus animales. Su frustración se vuelve mayor al encontrar que las aguas eran amargas. ¿Podía Dios arreglar el problema? Bueno, Dios permitió que llegasen a ese lugar para volver a probarlos nuevamente y para ver si el pueblo podía confiar que Dios tenía el poder para transformar cualquier problema, cualquier necesidad, que Dios tenía el poder
de llevarlos adelante ante cualquier circunstancia. Sin embargo, en lugar de permitir que su fe aflorara y decir a Moisés, bueno, las aguas son amargas, pero sabemos que Dios tiene el poder de curar estas aguas, nuevamente se pusieron a murmurar y a quejarse contra Dios. Ahora, lo interesante es que a pesar de que ellos murmuran y se quejan, Dios no los abandona. ¿Por qué? Porque ahora Dios les muestra que Él tiene el poder para hacer nuevamente un milagro. Y dice el versículo 25, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Nuevamente, ¿por qué Dios prueba nuestra fe? Porque Dios desea que nuestra fe sea fuerte. Dios desea fortalecernos espiritualmente. Dios desea que aprendamos a confiar en Él ante cualquier circunstancia, sabiendo que Dios tiene el poder para transformar, para cambiar las cosas y demostrarnos que Él sigue siendo un Dios poderoso. Pero nuevamente, ellos no pueden pasar la segunda prueba. Y ahora nos encontramos ante una nueva circunstancias. En el capítulo 17 del libro de Éxodo, donde dice el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aquí nos encontramos nuevamente ante una prueba que no debería de haber sido un problema para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después de andar de 3 días en el desierto sin tener agua y encontrar aguas amargas, Dios había resuelto fácilmente el problema, permitiendo que a esas aguas les pusiesen un árbol para que se endulzara. Por lo tanto, Dios demostró nuevamente que Él tenía el poder para ayudar. Sin embargo, ellos no pudieron pasar la prueba. Y ahora estamos ante la tercera prueba. Y ahora nos encontramos en Refidim, donde Dios nuevamente vuelve a poner exactamente la misma prueba de falta de agua. Y a veces podemos decir que pareciera ser ridículo el hecho de que, habiendo puesto Dios la misma prueba de falta de agua, nuevamente no pasen la prueba, no pasen el examen. Esto es como cuando una persona reprueba un examen y nuevamente se le da el mismo examen para que pueda pasarlo. Y habiendo ya estudiado, sabiendo cuáles son las preguntas que vienen, lo vuelve a reprobar. Y entonces por tercera vez se le vuelve a decir, mira, ya estudiaste este mismo examen 2 veces. Indudablemente ya lo has aprendido, ya conoces la respuesta. Pero nuevamente, por tercera vez, cuando se le da el examen, nuevamente el alumno lo reprueba. Entonces, ¿qué puede pensar el profesor? ¿A qué conclusión puede llegar? Indudablemente, este alumno no tiene ningún interés en aprender. Y Dios pudo haber pensado lo mismo. Este pueblo no tiene interés en aprender las lecciones de fe y de confianza que yo les estoy tratando de enseñar. Por tercera vez, este pueblo ha reprobado. Y encontramos que por 2 veces con la misma prueba, con el mismo examen. Y ahora encontramos que el pueblo va aún más allá. Y nuevamente dice el versículo 3, así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo,
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora, el cuadro se vuelve todavía más tétrico. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo está culpando nuevamente a Moisés. Y ahora está asumiendo que van a morir de hambre ellos, sus hijos y el ganado. ¿Era realmente este reclamo un reclamo auténtico? ¿Revelaba realmente la integridad de un pueblo que creía en Dios? ¿O era nuevamente una forma de demostrar su falta de fe y su falta de confianza en Dios? Ahora, nuevamente Dios va a encontrar la solución. Pero frustrantemente, tanto Moisés como Dios descubre que este pueblo no puede pasar ninguna prueba de fe. Y dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Podemos decir que esto llega al punto máximo de probar la paciencia, tanto de Moisés como la paciencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora el pueblo no solamente cuestiona a Moisés y a Dios de por qué los han traído de Egipto, sino que ahora cuestiona la presencia de Dios. ¿Está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora Dios nos ha abandonado, nos ha dejado para morir en este desierto? Ahora, ¿en realidad Dios los había abandonado en algún momento? Pues podemos ver que en ningún momento Dios los había dejado y en ningún momento Dios les había mostrado que su presencia ya no estaba más con ellos. Por eso, este lugar recibe un nombre interesante. Masa, que significa prueba, y Meriba, que significa rencilla. ¿Por qué? Porque ahí el pueblo fue probado por tercera vez por Dios, después de haber salido de Egipto. Y sin embargo, en lugar de dar gracias a Dios por las demostraciones que Dios ha hecho de poder en los eventos pasados, ellos nuevamente se quejaron contra Dios y contra Moisés, haciendo de este lugar nuevamente un lugar de rencilla. Y nuevamente preguntamos, ¿los abandonó Dios? ¿Los dejó Dios? Podemos decir, el pueblo se merecía que Dios los abandonase, que Dios los dejase. Pero nuevamente encontramos que Dios provee para su pueblo, a pesar de que el pueblo estaba quejándose continuamente y no podían pasar ni siquiera una prueba de fe que Dios les había puesto. Dios permitió que brotasen aguas de la roca para que el pueblo viese, se diese cuenta que el poder de Dios no tiene límites y que la presencia de Dios aún no se apartaba de ellos a pesar de su murmuración y a pesar de su rebelión. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de estas lecciones de fe? Podemos aprender que la misma experiencia de Israel se puede convertir en nuestra experiencia. Dios prueba nuestra fe y Dios espera que pasemos cada prueba de fe con la confianza de que Dios está con nosotros y de que nuestro Dios es un Dios poderoso. Pero a menudo podríamos caer en el mismo problema de Israel, de reprobar, de no poder pasar las pruebas que Dios nos pone. Por lo tanto, en lugar de decir como el pueblo de Israel le dice a Moisés, ¿está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros?
que al tener fe y confianza en Dios podamos decir, a pesar de que esta circunstancia humanamente parece insuperable, a pesar de que esta circunstancia o esta situación parece imposible para los seres humanos para resolver, nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Nosotros sabemos que su presencia nunca se ha apartado de nosotros. Y nosotros sabemos que Dios sigue siendo un Dios poderoso para ayudar, un Dios poderoso para salvar. Y podemos ir adelante con la misma expresión que Dios da para el pueblo de Israel, con mano poderosa. No la mano poderosa nuestra, sino la mano poderosa de Dios. Que con esta confianza y al entender que la presencia de Dios, el poder de Dios y su mano poderosa está con nosotros, podamos salir victoriosos en cada prueba. Y no solamente podamos cantar el cántico de la victoria una vez, sino podamos cantar este cántico de la victoria cada día de nuestra vida. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.